UPN, sede regional Ixtlahuaca. Hola, maestra Ale, bienvenida a su plataforma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Sai. Muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra Ale. Le mandamos un fuerte abrazo desde la UPN de Jilotepec. Es nuestra actividad de manera híbrida y estamos en colaboración con otras instituciones que nos van a dar la oportunidad de poder escucharles en referencia a la elaboración de compostas urbanas para el proyecto que tenemos de la transición hacia la sustentabilidad, el caso de la producción del nopal en el microtúnel. A ver cómo vamos, es un proyecto, pues sí, de mucho tiempo, sí cuesta trabajo estar elaborando, preparando la tierra, precisamente para poder hacer la producción del nopal. Pensamos que era fácil, maestra Ale, pero realmente tiene su nivel de complejidad. Y bueno, gracias al apoyo de estos conversatorios, pues vamos a ir de alguna manera puliendo el proceso que se tiene que hacer desde la elaboración de composta, la preparación de la tierra y bueno, por supuesto que la plantación, ¿no?, del nopal. Muchas gracias, maestra Sai. De antemano agradecemos Escuela Hermana, a los alumnos y a todos los maestros que están presentes, muy amables por su invitación. Muchas gracias. Esperemos que el internet no nos falle, maestra Ale. No Sí, tenemos el servicio de usted, pero bueno, ahí le intentamos. Ay, no, se me fue la luz, maestra Zaida. Ya había entrado, y hasta gritamos todas, ay, no, porque también estamos haciendo trabajo, pero ya llegó. Espero que no me falle. No, esperemos que no. Muy bien, maestra Lupita, ya se encuentra con nosotros nuestra directora, la doctora Erika. Buenas tardes, doctora. Hola. ¿Sí me... Hola, Eli. Sí. Adelante. Licenciada. Sí. Hola. Se me fue el internet a mí, no. ¿Me escucha? No, maestra. Ah, ok. Ya me estaba asustando. Los ingenieros van a hacer uso de una exposición, van a necesitar permiso. Sí, en mi caso, solicitaría autorización para una presentación breve, pero sí me gustaría que me dieran compartir. Sí, claro que su sí. momento. ¿Qué tal? De igual modo, yo también tengo una presentación, entonces, llegado el momento, también de favor. Claro que sí. Maestro Hugo, sería tan amable de apoyarnos. Maestro Hugo. Sí, sí está habilitado. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, adelante, maestra Lupita. Ya llegó nuestra directora. Gracias, licenciada. La escuela trabaja diferentes temas que abarcan los retos de la sociedad actual y se requiere que todos los integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social. La vida y la salud, la diversidad social, cultural y lingüística. Estos temas favorecen el aprendizaje relacionado con valores, actitudes, conocimientos y habilidades. Es por eso que el día de hoy se contribuye a la formación
de maestros y estudiantes en temas de educación ambiental para la sustentabilidad. El día de hoy, esta casa de estudios se honra con la presencia de la doctora María del Rocío Gardeazábal Islas, directora de Educación Superior de SEIEM. También se encuentra con nosotros el maestro licenciado Artemio Vigueras Allende, quien viene en representación del doctor Elis Cerdán Zambrano, encargado del despacho del Departamento de Formación Profesional. Buenas tardes. También recibimos en este espacio a la doctora Erika González de Salcedo. Buenas tardes a Ramírez, todos. encargada del despacho de la dirección de la UPN, Unidad 151 Toluca. Bienvenida, maestra. También contamos con la participación en este evento al maestro Rubén Quintana Colín, subdirector académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca. Buenas tardes, gracias por la invitación. Recibimos en este espacio a la doctora Aleida Arce Salvador, encargada del despacho de la coordinación de la sede regional de Jupilco. Asimismo, se encuentra entre nosotros la maestra Eva López Vidal, encargada del despacho de la coordinación de la sede regional Acambay. Bienvenida, maestra. Recibimos a la maestra Alejandra Ramírez Aguilar, encargada del despacho de la coordinación de la sede regional Jilotepec. Muy buenas tardes y nuevamente reitero el agradecimiento a esta invitación. Muchas gracias. Asimismo, se encuentra entre nosotros el maestro Víctor Escutia Parra, maestro en análisis espacial y geoinformática, nuestro ponente. Damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Ruiz López, ingeniero agrónomo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También contamos con la asistencia de la licenciada Zaida Magnolia Lozano Posada, encargado del despacho de la sede regional Ixtlahuaca y anfitriona de este evento. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Recibimos en este espacio a la Brigada de Jóvenes Ecologistas del plantel Isidro Favela Alfaro de la UAM. Bienvenidos. Dejo en uso de la palabra a la doctora Erika González Salceda Ramírez, quien dará la bienvenida y apertura a este magno evento.
Nuevamente recibimos en este espacio a la doctora Erika González de Salceda Ramírez, encargada del despacho de la dirección de la UPN Unidad 151 Toluca, quien nos dará la bienvenida y la apertura a este gran evento. Creo que tenemos un detalle con el servicio de internet, pero agradezco el apoyo a nuestra directora y sobre todo al plantel Isidro Favela de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México y sobre todo a los brigadistas ecológicos que el día de hoy hacen presencia a este conversatorio. Agradezco la presencia de cada una de las autoridades en representación de nuestro querido jefe del Departamento de Formación Profesional, el doctor Elí Cerdán Zambrano, que el día de hoy tiene la representación personal, nuestro querido amigo, el maestro Artemio Ligueras Allende. Gracias, maestro, por su presencia. Y bueno, a nuestro maestro Rubén Quintana Colín, quien es el subdirector académico de la UPN 151 Toluca. Maestro Rubén, muchísimas gracias. A nuestras compañeras coordinadoras de las diferentes sedes regionales de Jupilco, Acambay, Jilotepec. Maestra Ale, muchísimas gracias por su presencia. A nuestra compañerita Eva y a la doctora Aleida, muchísimas gracias. Pero sobre todo a los ponentes que el día de hoy, bueno, nos dan espacio para poder entender algunas situaciones importantes que se desarrollan en el proceso de elaboración de las compostas urbanas. Muchísimas gracias al maestro Víctor Escutia Parra, al ingeniero Miguel Ángel Ruiz López. Y pues sin más preámbulos, les dejamos en uso de la palabra, precisamente para que podamos entender y sobre todo cambiar nuestras formas de pensar sobre esta importante actividad que se viene aunado con el cambio climático y que pues hoy es ocupación y preocupación de nuestra casa de estudios para la elaboración de compostas urbanas. Muchísimas gracias por la asistencia a cada uno de ustedes y bueno, los dejo en uso de la palabra. Adelante, maestra Lupita. Gracias, licenciada. En estos momentos voy a iniciar con la lectura de la sinopsis de nuestro conversatorio Elaboración de compostas urbanas para el proyecto de la transición hacia la sustentabilidad, el caso de la producción del nopal en el microtúnel. El nopal tiene sus orígenes desde épocas ancestrales en México. Su historia muestra que esta planta forma parte de la cultura de los aztecas, la cual ha quedado plasmada en el estandarte de guerra de Tenochtitlan, que significa nopal sobre una roca y que actualmente es la Ciudad de México. El cultivo y la producción de esta planta se debe a que cada una de las características de adaptación de los diferentes climas del país donde se produce para su cultivo, se seleccionan las plantas que tengan menor cantidad de espinas, así como el tamaño y la calidad de la planta. Hay algunos datos que documentan que esta selección data de antes de la llegada de los españoles a México. La comercialización del nopal, tanto nacional como internacional, depende de la calidad y aceptabilidad del producto en el mercado. Hablando del nopal como verdura, una de las principales características que se consideran para su venta y consumo es la apariencia, frescura, turgencia y color de sus tallos, conocidos como nopalitos. Es importante mencionar que el Estado de México es productor del nopal, sin olvidar que en diferentes municipios de esta entidad también son productores de esta planta. Existe una gran variedad de nopales, por ejemplo, el nopal tunero. Este es para la producción de frutas, como la tuna. La variedad de esta es de color rosa, anaranjada, blanca, roja y amarilla. La colocación
depende del gusto de los consumidores de los diferentes mercados de los países. Solo por mencionar, México produce una variedad de tuna con las siguientes variedades: tuna reina, tuna cristalina, tuna Villanueva, tuna burrona, tuna roja San Martín, tuna naranjona. El tiempo de su cosecha de esta es en los meses de julio, agosto, septiembre. La producción y la cosecha es muy variada, recalcando que el método de plantación de este nopal debe de ser en tierras arenosas a menos profundidad que los suelos pesados para que permanezcan de pie. Ahora bien, en muchas regiones la recolección del nopal todavía es una actividad tradicional. En las regiones semiáridas, el producto obtenido de estas regiones se le conoce como criollo. Los nopales están disponibles en las temporadas al finalizar el invierno y principios de la primavera. Cuando son cultivados en espacios abiertos, la producción del cultivo depende de la duración de las heladas en las regiones. Por eso es la importancia de conocer otros métodos y procedimientos para el cultivo del nopal. Por ejemplo, huertos de traspatio, producción tradicional a cielo abierto, mini túneles de plástico, invernaderos de baja tecnología, macrotúneles, entre otros. Finalizando con las técnicas para la preparación de estos espacios para el cultivo de esta planta, como un tema de relevancia social para abordar en las aulas escolares. Es así como damos la bienvenida a nuestros siguientes participantes: al maestro en análisis espacial y geoinformática, al Víctor Escutia Parra, quien es biólogo por la UAMEX con una especialidad en cartografía, teledetecciones y sistemas de información geográficos por UAMEX. Cuenta con una maestría en análisis espacial y geoinformática por UAMEX. Laboralmente, ha dedicado 10 años elaborando estudios de impacto ambiental y dando seguimiento a la aplicación de medidas preventivas y de restauración ecológica producto de los impactos ambientales. Quien hoy nos hablará de la elaboración de compostas urbanas para el proyecto de la transición hacia la sustentabilidad. Asimismo, también contamos con otro participante, el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Ruiz López. Su trayectoria profesional es ingeniero agrónomo fitopterista, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAMEX. También es investigador en el Departamento Hortícola de ICAMEX. Cuenta con una experiencia de 23 años como asesor y capacitador en las áreas de producción de hortalizas a cielo abierto y bajo invernadero, sistemas de producción hidropónicos, agricultura ecológica y lombricultura. Cuenta con un certificado en el estándar de competencia laboral ES 0217. También es asesor de cultivos certificado por la Internacional de México. Actualmente desarrolla trabajos de mejoramiento genético y tecnología en sistemas de producción hortícola y transformación de esquilmos agrícolas. Comparte con nosotros su correo electrónico y su número telefónico. Este se subirá en el chat. Bienvenidos sean nuestros participantes,
quien nos hablarán en el tema elaboración de compostas urbanas para el proyecto de la transición hacia la sustentabilidad, el caso de la producción del nopal en el microtúnel. Cedo la palabra al maestro Fernando Cruz Rojas para dar a conocer la dinámica de trabajo de este conversatorio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Una vez escuchada la ficha curricular de cada uno de los dos ponentes, me permito dar a conocer la dinámica de trabajo que habremos de seguir durante esta tarde para iniciar con el conversatorio. Lo llevaremos a cabo en 2 etapas, iniciando en un primer momento con el maestro en análisis espacial y geoinformática de la UAMX, el maestro Víctor Escutia Parra, quien nos compartirá la temática elaboración de compostas urbanas para el proyecto de la transición hacia la sustentabilidad, contando con un tiempo aproximado de 30 a 35 minutos. Una vez finalizada esta cuestión, procederemos a la segunda parte con el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Ruiz López, quien nos dará a conocer también o nos hablará acerca de esta situación de la producción del nopal en el microtúnel. Contando con el mismo tiempo, 30 y 35 minutos cada uno. Posteriormente, recuperaremos, de acuerdo a las participaciones que tengan los asistentes en cuestión de preguntas o bien algunos argumentos que deseen externar, y en el caso de que ambos ponentes no lo permitan, poder establecer un diálogo de ida y vuelta con los asistentes en este conversatorio. Siendo así, de igual manera, recuperaríamos las preguntas que se sirvan escribir y publicar en el chat para poderlas recuperar y una vez finalizado, poder interactuar. Insisto nuevamente, si de ser posible, si alguien quisiera interactuar y en medida de las posibilidades de los ponentes, pudiéramos llevarlo a cabo de esa manera y responder en tiempo real las inquietudes que se tengan. Entonces, este conversatorio tiene por título Elaboración de compostas urbanas para el proyecto de la transición hacia la sustentabilidad, el caso de la producción del nopal en el microtúnel. Vamos a iniciar el tema de partida, es la elaboración de las compostas que bien han hecho fértil las tierras del norte del Estado de México, y no solamente aquí, sino en todos los espacios, en todos los territorios, el uso del suelo, el tipo de suelo que se tiene en distintas regiones para que esto sea posible, que tengamos sustentabilidad con esta nueva modalidad en la que nos encontramos de ser autosustentables. Entonces, me voy a permitir dejar en uso de la palabra al maestro Víctor Escutia Parra. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a apagar mi video porque me encuentro en una oficina, entonces de repente baja un poco la intensidad para no tener más a ver, me dicen si ahí se puede ver ya. Ya se aprecia. Ok, a ver, bueno. Pues como bien están diciendo, nos vienen comentando, el realizar un proceso de compostaje tiene 2 partes. Una es el manejo de los residuos sólidos orgánicos, que es la base con la cual se hace un proceso de compostaje. Y por otro lado es el producto que conseguimos del manejo de estos residuos. Voy a ir hablándoles rápidamente para abarcar el tiempo que nos están dando del proceso y de algunas circunstancias que hemos tenido. Actualmente yo trabajo en la Dirección de Protección al Ambiente de la Universidad y estoy encargado del programa de manejo de residuos orgánicos universitarios. Entonces, empezamos enfocados a lo que es el adecuado manejo de nuestros residuos orgánicos. Los espacios universitarios todos tienen este tipo de residuos. Aquí en las imágenes, si se puede contemplar, no sé si se alcanza a ver, son 2 espacios en los cuales ya tenemos bien preciso nuestra forma de manejo. Y bueno, pues se puede ver aquí un poco los compañeros, ¿no?
Me gustaría empezar comentando que la problemática, justamente hablando ambientalmente, es que somos muchísimas personas en el planeta y todo lo que hacemos está afectando a nuestros sistemas, pero más aún que creemos que somos de repente como entes individuales separados, ¿no? Y que podemos hacer cosas tanto malas y que no va a haber consecuencias, pero también entender que las buenas que hacemos en conjunto se ven reflejadas en una mejora. De manera rápida, bueno, los residuos orgánicos provienen de lo que son partes vegetales, animales. Aquí, por ejemplo, utilizo esto para comentar, ¿no? Un residuo, esto como tal es un producto, una naranja. Una vez que nosotros consumimos una parte, viene lo que sería el residuo. El residuo en este sentido es una concepción humana. ¿Por qué? Estas cáscaras, si bien para nosotros ya no tienen un uso de manera general, digo, habrá gente que sí se las encuentre, para nosotros no, siguen siendo alimento para otro tipo de organismos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque normalmente tendemos nosotros a juntar nuestros residuos orgánicos con inorgánicos. Lo anterior es un residuo, esto lo podemos llamar basura. En este momento es basura. ¿Por qué? Porque encontramos el conjunto de residuos todos unidos en un lugar, sin orden, pues, de ningún tipo. Me gusta mucho ejemplificar con este animalito que anda aquí y preguntarles, ¿ustedes qué creen que está buscando este animalito? Pues no está buscando ni PET, ni cartón, ni aluminio para reciclar, ¿no? Está buscando residuos orgánicos de los cuales alimentarse. A diferencia de las ciudades, de los lugares donde nos encontramos, en el ambiente normal, todo el tiempo se están generando residuos, digo, desde esta concepción humana. Se están generando residuos y se están todo el tiempo degradando de manera natural en el ambiente. Esta degradación de estos residuos orgánicos lo que forma es un componente del suelo. Cualquier cosa que cae, digo, aquí tenemos algunas acículas, pero incluso un individuo, un animal que cae en el bosque, es consumido y asimilado por el sistema. Todo esto nos lleva a la primera ley de la termodinámica, que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos de entrada a los productores primarios, que son los árboles que conocemos. Ellos alimentan a los secundarios y así como va el diferente esquema. Y tenemos que entender que toda esta degradación, desde las hojas, lo que consume este animalito, los desechos que él genera, su cuerpo mismo, un momento dado cuando muera, van a formar parte del sistema en el suelo. Y estos pequeños microorganismos que de repente no tomamos en cuenta, como son lombrices, hongos, bacterias, se encargan de degradar en última instancia todo esto. Esto es, pues, una fotografía en la cual se muestra un poco este ciclo, ¿no? Las hojas, el animalito, una tusa muerta, las hormigas ya consumiéndola, que es justamente a lo que me refiero. ¿Y por qué lo comento? Cuando nosotros tenemos un suelo que consideramos productivo, orgánico, rico, fértil, es normalmente un suelo negro, oscuro. Estos suelos, la formación se llama pedogénesis, se forma a través de cientos de años, incluso en algunos lugares miles de años. ¿Cómo se forma? Bueno, tenemos en el origen lo que es la roca madre, la cual se empieza a desgastar y empieza a generarse lo que serían arenas. Un ejemplo de esto es la arena de construcción, esta gris que normalmente compramos. Esa sería como la primera parte que encontramos en el suelo. Después vienen los organismos vivos empiezan a morir y con el tiempo empiezan a mezclarse con esta tierra. Este color negro oscuro que nosotros vemos es el producto de la degradación de cientos de miles de organismos que se han quedado aquí, pero incluyendo pues excrementos, en fin, cuerpos, cadáveres. Nosotros no lo vemos así porque, bueno, ya tiene un proceso de degradación, pero es esa parte lo que le da ese aporte orgánico, ese aporte de nutrientes a nuestro suelo. Y aquí es muy importante entender esto, porque de repente creemos que el suelo ya como lo encontramos, así estaba desde un principio. Tiene una formación muy amplia, muy grande, que ha permitido esto. Un suelo sano tiene una infinidad de vida. Hablamos desde lombrices, los mismas tuzas, pero también microorganismos que están todo el tiempo horadando, formando, contribuyendo a este suelo. Esta es una fotografía de una composta en la cual vemos que ya
solas llegan las lombrices. ¿Por qué? Porque hay material del cual alimentarse. Entonces, esto habla de una composta sana, pero también, al revés de lo que les decía, de suelos sanos. Hablando de esta parte de los residuos orgánicos y de la parte urbana, es importante entender que se tienen cálculos en donde una persona en promedio genera 1 kilo de residuos diarios. De ese kilo, el 43% son residuos orgánicos, los cuales normalmente no tenemos cómo tratarlos, cómo procesarlos, no sabemos cómo. ¿Qué hacemos? Bueno, embolsamos todo junto y que se vaya al tiradero, al relleno sanitario. ¿Qué pasa en el tiradero o relleno sanitario? Estos residuos orgánicos, recuerden que ya se los estamos viendo, alimentan a organismos. Al estar compactados, al estar todos amontonados, van a pasar a una degradación anaeróbica, esto es en ausencia de oxígeno, y van a generar gas metano, el cual es muy contaminante y está contribuyendo o afectando a esta situación del cambio climático con la emisión de gases de efecto invernadero. Este es un gas de efecto invernadero. En los rellenos sanitarios, en los tiraderos, normalmente encontramos este tipo de chimeneas, porque se está generando todo tiempo este tipo de gas. Entonces, tenemos que evitar esto. ¿Cómo lo vamos a evitar? Bueno, rápido. Es tanto este gas metano, estos gases de efecto invernadero que se generan, que se igualan a los rubros que genera la aviación internacional y el transporte marítimo. O sea, imaginémonos estos grandes barcos que están en el mar, los aviones. Todo esto es igual la cantidad de gases a lo que se genera en los rellenos y tiraderos sanitarios con esta degradación anaeróbica. Normalmente cuando pensamos en esta parte de los residuos y reciclaje, bueno, pensamos en el PET, pero ¿qué hacemos con los residuos orgánicos? Pues lo que proponemos es llevar a cabo un proceso de compostaje. Hay varias formas de hacer una degradación correcta, pero una de las más sencillas, entre comillas, como ya decía, ¿no? Porque al final sí tiene un proceso, es el proceso de compostaje. Bueno, aquí no alcanzo a ver, pero el proceso, la composta es un proceso que se realiza a partir de diferentes materiales de origen orgánico, como ya vimos, los cuales son sometidos a un proceso biológico porque lo van a degradar organismos, controlado de oxidación, esto hace referencia a que va a ser en presencia de oxígeno, y otra parte interesante de esto es que tenemos que juntar esta materia orgánica, que de ahí proviene el término composta, que es del latín compositus. ¿Por qué necesitamos juntarla? Bueno, si recuerdan, les decía que en el bosque, en la selva, normalmente encontramos residuos todo el tiempo y se están degradando de una manera en pequeñas, en finas capas, entonces eso permite que sea aeróbico. Si nosotros juntamos todos estos residuos, los que tengamos a mano, y lo ponemos en un solo espacio, todos estos microorganismos van a empezar a crecer, las colonias, tanto de bacterias, hongos, van a empezar a crecer porque tienen todo este alimento y van a degradar más rápidamente que si lo hiciéramos, en este caso, en un área natural. La parte más importante, bueno, de las partes más importantes de un proceso de compostaje es la oxigenación. Si no tenemos la oxigenación, vamos a pasar a una degradación de tipo anaerobia y entonces vamos a tener todo lo que no queremos, ¿no? Todos estos gases de efecto invernadero, pero además lixiviados negativos. ¿El lixiviado qué es? Bueno, por decirlo de alguna manera sencilla, el jugo que sale de toda esta degradación. Pero si es anaeróbica, es malo. Si es aeróbica, incluso puede servir como un... ahí, se fue la palabra, un nutriente que se puede aplicar incluso a nivel foliar, que es sobre las hojas. La humedad, temperatura y tamaño del material son importantes. Ahorita voy a hablar rápidamente de eso. ¿Qué no es una composta? Aquí sí, cada que lo menciono lo digo. Esta situación de hacer hoyos en el suelo o de poner guacalitos y echarle tierra, si nosotros dejamos estáticos nuestros residuos orgánicos, vamos a pasar a una degradación anaeróbica. Entonces, ¿es malo hacerlo? No, porque evitamos que llegue a un tiradero, a un relleno, pero seguimos generando gases de efecto invernadero, gas metano principalmente. Este es un ejemplo rápido de lo que hemos realizado en los espacios universitarios. Normalmente en todos los espacios de las escuelas en general, tenemos lugares donde van y tiran esto, ¿no? Pasto, hojas, etcétera, porque después se lo llevan. Hemos pasado a realizar el proceso de compostaje en hileras. Hemos ya sacado en la actualidad de los espacios cerca de 100 toneladas de composta ya como tal, pero también promovemos este proceso de compostaje a nivel casero, urbano, como ya lo mencionaba.
Y aquí un poco cambiar la idea que tenemos de reciclar, ¿no? Reciclar y pensamos en PET. No, el reciclaje por concepto es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. De residuos, a partir de residuos, les damos un proceso y vamos a tener esta materia prima, que es el compost, un mejorador de suelo. ¿Cómo empezamos un proceso de compostaje? Bueno, tenemos que juntar, recordemos que tenemos que juntar nuestra materia orgánica, esto es lo que sale de casa, pero igual de nuestros espacios, es decir, de la escuela, podemos utilizar lo que sale de las áreas verdes. Podemos utilizar flores, frutos, semillas, hojas, raíces, ramas, tallos. Recordar que existen plantas que tienen taninos, estas se van a defender. Un ejemplo de ellos son los eucaliptos. Pueden retrasar nuestro proceso de compostaje. De cocina, ¿qué vamos a poder estar agregando? Prácticamente todo lo que salga de tipo vegetal. Vamos a evitar fritos, a menos que sea una porción muy pequeña. ¿Qué no vamos a utilizar? Y ahorita voy a explicarles rápido porque residuos de tipo animal, a pesar de que son orgánicos y en un momento dado se podrían degradar, no lo vamos a utilizar porque esto podría estar generando lo que son diferentes tipos de organismos, pero entre ellos Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, además de que se genera putrescina y cadaverina por la descomposición de los nitrógenos, en este caso sería la musculatura. Entonces, puede usarse de cierta manera, pero no lo vamos a llevar a cabo por una situación que les voy a comentar. También tenemos que separar todo lo que son los residuos de tipo inorgánico. No detienen como tal el proceso, pero a nuestro producto final se ve mal, no nos sirve y al final tenemos que sacarlo. Este es un ejemplo. ¿Cómo iniciamos un proceso de compostaje? Bueno, aquí con producto de cafetería estaban haciendo una pila o están haciendo una pila. Este es el tambo compostador. Es una idea que estamos promoviendo desde la Dirección de Protección al Ambiente, o una pila. Dependiendo del volumen que manejemos, podemos utilizar una u otra. Voy a mostrarles de manera rápida. Este es un video del tambo compostador. Yo esta plática en general la doy en mucho más tiempo. Si tienen después dudas, quieren que ahondemos en todo esto, podemos después agendar algo más particular, ¿no? Se hace con un bote de 200 litros, se le quita la parte de abajo, queda esto. La tapa, el bote, se hacen perforaciones, la parte de abajo. ¿Cómo funciona? Lo ponemos en el suelo. Los lixiviados que se generan a partir de la degradación aeróbica no son contaminantes, entonces no hay problema que esté en contacto con el suelo. Juntamos nuestros residuos orgánicos, este en particular lleva de casa, entonces tenemos que darle un volteo, una aireación, un día sí, un día no. Ahorita les comento cómo se realiza el proceso de aireación. Otra cosa más sencilla que podemos hacer es un bote compostador. Este bote compostador se hace a partir de un bote de 20 litros. Es la misma manera, se le quita la parte de abajo, se voltea, se agrega en el material. Esto con la finalidad de juntar nuestros residuos orgánicos. Esta es la manera de hacerlo. Si no tenemos un espacio para alguien que viva en algún departamento, también existe la manera. El proceso de compostaje tiene ciertos parámetros que hay que seguir de manera ideal. Incluso hay una normatividad federal, si queremos nosotros vender este tipo de producto, una normatividad estatal y bueno, reglamentos, etcétera. De manera general, nos piden que tengamos unas condiciones de humedad entre 50 y 60%, una oxigenación cercana al 8%, un pH tendiente a lo neutro, una temperatura, ahorita les voy a comentar qué pasa con esto, entre 65 y 70 grados, tamaño de partícula entre 1 y 3, eso es de manera ideal, y una porción de carbono y nitrógeno ideal de entre 25 y 41. ¿Qué vamos a tener aquí en esta parte? Es nuestros residuos, que es una imagen nada más, nuestros residuos, los microorganismos pueden llegar solos, van a llegar solos, digo, hay gente que incluso vende esta parte, pero bueno, de manera natural llegan. Nuestras fuentes de carbono y nitrógeno van a ser nuestros residuos orgánicos, agua es necesaria, oxígeno con nuestro volteo, con algo de tiempo y dependiendo de los residuos que tengamos, vamos a tener nuestro compost. ¿Qué va a desprender nuestro proceso de compostaje? Bueno, dióxido de carbono, agua y calor. La relación carbono-nitrógeno es importante si queremos cumplir con esta normatividad que ya les comentaba, pero aquí ocurre una pequeña cosa. Si nosotros hacemos un compostaje de tipo casero, con un tambo compostador, con un bote compostador, no podemos
Es decir, si los purines frescos tienen un porcentaje de 5 de nitrógeno, ¿no? Y la paja de maíz tiene 312:1, no podemos nosotros decir, hoy no voy a comer esto porque necesito ponerle más nitrógeno, mañana voy a comer esta otra cosa porque necesito ponerle más carbono. No sé si me explico. La vamos a hacer a partir de lo que tengamos, tanto en nuestro espacio académico como en nuestro hogar. Entonces, esta parte, si no vamos a llevarlo a una situación de venta, es complicado que lo llevemos a cabo, que tengamos estos parámetros como de manera ideal, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a cumplir, pero no por eso está mal nuestro producto final, que es nuestra composta. Solo, bueno, no va a tener muy probablemente esa parte de nitrógeno. El proceso de compostaje también se le conoce como una bioestabilización. Esto porque es, como ya les decía, nuestros residuos orgánicos son capaces de alimentar a otros organismos. Ese alimento, ¿qué es? No es otra cosa más que energía. Entonces, nosotros lo que buscamos con el proceso de compostaje es bajar la energía de nuestros residuos orgánicos de tal manera que no puedan posteriormente alimentar como tal a un organismo. Vamos a procurar que se hagan micronutrientes que alimenten plantas. ¿Por qué? Si nosotros se nos ocurre, no sé, enterrar un montón de estiércol de vaca al lado de una hortaliza, va a empezar a alimentar organismos como bacterias, hongos, de una manera anaerobia, va a calentar el suelo y puede matar las plantas. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo es bajar la energía de tal manera que no permita que se alimenten otros organismos más que las plantas con los micronutrientes que quedaron producto de la degradación. La humedad es de suma importancia. Todos los organismos necesitamos humedad, incluyendo bacterias y hongos. Entonces, seguro lo han visto, si ustedes dejan un montón de pasto seco en algún lugar, no le ocurre nada, pero si lo humedecen, empieza a bajar de tamaño y a descomponerse. Ahora bien, recuerden que vamos a pasar a hacer una descomposición aeróbica controlada. Estas son las fases del proceso de compostaje de manera general. Tenemos una fase mesófila, que es el principio, donde tenemos nuestros residuos verdes. La fase termófila cambia de color. En esta fase sube la temperatura de nuestro proceso de compostaje. Luego una fase de enfriamiento, o mesófila 2, y una fase de maduración. Pero lo que les quiero comentar es que en todo este tiempo, miren la cantidad de organismos que se encuentran en cada una de las fases, por lo cual es necesario que tengan una humedad idónea para que puedan reproducirse y degradar nuestros residuos orgánicos. Este es un pequeño video de uno de los espacios. Estas son pilas bueno, son de residuos orgánicos, pero que ya están en proceso de compostaje, pero lo que les quiero mostrar es este vapor que sale. Obviamente se hizo muy temprano, pero ese vapor es producto de los organismos que están trabajando en nuestro proceso de compostaje, bacterias, hongos, que al final de cuentas emiten algo de CO2 y vapor de agua. En otras fases de nuestro proceso de compostaje vamos a encontrar macroorganismos como son cochinillas, lombrices, que van a continuar este proceso de degradación hasta dejar estos micronutrientes que les comentaba. ¿Cómo podemos saber cuál es lo indicado para nuestra composta? ¿Qué es lo ideal? Este se llama la técnica del puño. Es una manera de campo para saber qué tanta humedad tenemos. Se toma el material, se aprieta con el puño, y lo que tenemos que buscar, así como en esta imagen, es que permanezca compacta nuestra materia orgánica. De esa forma. En ese momento tenemos una humedad correcta. Si escurre agua, estamos sobrepasados, y lo que va a pasar es que vamos a tener una degradación anaeróbica. Si tenemos muy poca, le va a faltar a los organismos y va a tardar mucho nuestro proceso de degradación. Este es el tambo compostador. Si se fijan, uno lo puede agarrar. Cuando tenemos una degradación aeróbica, no hay malos olores, no hay escurrimientos fétidos, lo puede uno agarrar, oler sin problema, no hay complicaciones. La oxigenación, recuerden que vamos a estar buscando una degradación de tipo aeróbica. Entonces tenemos que hacer que nuestra materia orgánica todo el tiempo esté en contacto con oxígeno. Obviamente junta, pero que no se apelmace, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, literalmente hay que voltear como si fuera arena nuestros residuos orgánicos. Es un ejemplo de cómo se hace. Obviamente es en escala menor. Esta es la mascota de nuestra universidad. Digo, aquí nada más es como un tanto a mayor escala. Aquí, si se fijan, están humedeciendo.
Y bueno, esto nada más es con fines cuando damos esta plática en la universidad. Un proceso de compostaje idóneo no debe tener malos olores. Además que no atrae fauna y no se alimentan de ellas ni roedores ni ratas. ¿Por qué? Pues porque ellos no buscan este tipo de materiales y menos degradados. Con este video lo que les quiero mostrar es lo agradable que es el olor. Esta es una compañera de la preparatoria. Le pedimos que lo oliera. ¿A qué huele? Dice a tierra mojada. Es a lo que debe oler un correcto proceso de compostaje. El pH también es importante, pero obviamente necesitamos ciertos aditamentos para medir que sea correcto nuestro pH. Hablando de nuestros hogares, no, bueno, sí podemos, pero es poco probable que compremos un aparato de estos. Por las diferentes compostas que tenemos, tanto caseras como de tipo en nuestra institución, en realidad, digo, a menos que lo hagamos únicamente con cáscara de naranja, que es muy ácida, tiende a estar entre 6 y 7 grados, que sería obviamente tendiendo a lo neutral. Entonces, en esta parte, bueno, sí tenerla en consideración si estamos pensando en vender composta, pero como tal, no necesitamos preocuparnos tanto por esto. La temperatura, esta parte es muy importante. Durante el proceso de degradación de los residuos orgánicos, recordemos que les he comentado que tanto hongos, bacterias y microorganismos van a estar degradando nuestros residuos orgánicos. Así como nosotros tenemos cierta temperatura de manera normal, estos microorganismos, al estar trabajando, al estar ahora sí que comiendo, creciendo y reproduciéndose, generan también este calor. Este calor, de manera ideal, es utilizada para, vamos a decir esto en este término, esterilizar, matar a estos mismos organismos. De manera industrial, cuando nosotros tenemos una composta que vamos a estar vendiendo, comenzamos con un volumen definido de los residuos. Es decir, si yo tengo una empresa que se dedica al proceso de compostaje, seguramente me van a mandar residuos de la central de abastos o X, ¿no? Pero muchos, toneladas. Entonces, a partir de eso, yo tengo mi materia base. Vamos a poner un ejemplo. Empiezo con 10 toneladas de residuos y los llevo desde la fase mesófila 1, pasando por la termófila, mesófila 2, maduración, todo junto, ¿ok? Esto es importante. Entonces, va a aumentar la temperatura hasta el punto en que llegamos a lo ideal de la fase termófila y empieza un descenso. ¿Qué ocurre tanto en nuestra casa como en nuestros espacios académicos? Normalmente se van agregando los residuos conforme se van generando. ¿Esto qué implica? Que estamos dándole un reinicio a nuestro proceso de compostaje. ¿Cuál es la problemática? No vamos a llegar a la temperatura ideal. Si no llegamos a la temperatura ideal, no van a morir todos los microorganismos. Por eso es que no podemos agregar residuos de tipo animal a una composta de este tipo. Si hablamos de una composta industrial, puede hacerse. En las compostas que estamos hablando, no. Y esto es por salud. Porque un momento dado, vamos a un supuesto, yo hago mi composta, le echo tripas, le echo todo lo que sea, caca de perro, y después eso lo quiero llevar a una hortaliza, a un huerto, podría llevar ciertos microorganismos que después pudieran brincar por cuestión de regarlo o algún tipo de nemátodo y que pasara a mi producto, ¿no? A mi lechuga, etc. Entonces, por eso es que nosotros no vamos a estar agregando residuos de tipo animal. Esto es muy importante y por eso estoy aquí reiterándolo. Ahora bien, al no tener este parámetro completo, no podemos nosotros venderlo. ¿Sí me explico? Si nosotros nada más lo hacemos con residuos de tipo vegetal, va a ser prácticamente imposible que tengamos este tipo de patógenos y entonces no hay problema. Pero si ya estamos agregando residuos animales, sí podríamos tener complicaciones. Hablando de a lo mejor una composta que quiera para un huerto casero, un huerto en el espacio académico. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo mido? ¿Cómo sé qué tanta temperatura? Bueno, podría comprarse, hay termómetros que venden específicamente para esto, pero una manera de campo es con una varilla, se coloca en la composta, se entierra, ahí nada más es con fines para el ejemplo, se deja una media hora, una hora, se saca y con la mano se toca. Debe estar bastante caliente, pero no como para quemar.
Si la temperatura está mucho más caliente que queme al tacto, necesitamos voltear nuestro material porque se está elevando demasiado la temperatura y eso también es malo. Si no aumenta la temperatura, eso quiere decir que una de dos, o la composta ya está en las últimas fases o le falta humedad y bueno, tenemos que voltearla y humedecerla. El tamaño de partícula, de la misma manera, hay empresas, este es un espacio universitario, no es el nuestro, es un espacio universitario, en el cual tienen esto a nivel industrial. Miren las hileras que tienen aquí un tractorcito con lo cual lo voltean. Entonces tienen esta trituradora, ellos muelen los troncos, salen de esta forma y lo integran a su proceso de compostaje. ¿Por qué? Imagínense que nosotros agregáramos agua a esto. ¿Qué pasaría? El agua se iría completamente hasta abajo, ¿no? No hidrataría. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos esa misma agua a algo parecido a talco? Pues haríamos como lodo. Entonces tiene que ser un balance entre no tan grande, pero no tan chico. El parámetro es un aproximado de 5 centímetros. De nuevo, si yo estoy haciendo una composta casera y lo estoy haciendo con mis residuos orgánicos, se ve la verdad realmente complicado que me ponga a picar la cáscara de plátano, ¿no? Para mi composta. O la cáscara de papaya para que esté bien mi composta. De manera general, no hay problema tanto lo que sale de la cocina como lo que sale de nuestros espacios académicos. De los espacios académicos normalmente, ¿qué sale? Bueno, hojas, pasto, el que cortan y se degrada rápidamente. Entonces, como tal, no nos preocupa tanto. Ok, una vez que nosotros pasamos por todo el proceso de compostaje, ¿qué tenemos que hacer? Podemos, si es para una milpa, pues tal cual sale ya el maduro, lo podemos agregar a nuestra milpa, ¿no? Pero si lo quiero para una maceta, no puedo agregarlo así, tengo que pasarlo por un cernidor. Este es ejemplos de cómo se puede cernir, ¿no? Esta es una tapa de un ventilador, ¿no? Lo ocuparon para cernir. Esta es una malla. Este aquí es el cernido para utilizarlo en un pequeño huerto de hogar. Esta es una malla que dejaron unos albañiles con el cual hicieron la arena. Se pasa a través de esto. Miren, esta parte se me hace a mí genial. A partir de los residuos de cocina, esto no tiene tierra, porque de repente dicen, es que le pusieron tierra, le pusieron suelo. No tiene ni tierra ni suelo. Es únicamente residuos orgánicos que se degradaron durante algunos meses, pasaron por el cernidor. Miren esto. Miren, es genial el tener eso en las manos, muy satisfactorio. En los espacios universitarios, bueno, no lo vamos a ocupar para un huerto, va a ser para jardineras. Ahí está el cernidor, ahí están los compañeros apoyándonos. Esta es una de nuestras preparatorias y ese es el producto que tenemos. Igual, en un principio eran hojas, pasto, ya saben cómo sale. Esto es lo que tenemos después de un tiempo. Después se dejó ahí, se maduró. Ahorita es una cosa impresionante lo que tenemos. A nivel universitario, bueno, lo estamos llevando a todos nuestros espacios y este es un referente que ponemos en los espacios que ya tienen cierto tiempo realizándolo, que es una lona explicativa. Este es el inicio del montón de residuos que se tenían en el espacio. Con ayuda de nuestros compañeros lo trabajamos. Este es prácticamente el final que tenemos. No tuvo tierra, no tuvo suelo, únicamente son los residuos orgánicos degradados. Como todo en los espacios académicos, de repente tenemos la problemática de que nos mezclan. Bueno, con un poco de trabajo podemos sacar esta parte. Ahí está otro espacio en el cual estamos igual realizando el proceso de compostaje. Este ya es más avanzado. Este ya lo estamos utilizando para unas jardineras. Igual otro espacio en el cual tenemos el montón de ramas. Aquí son las ramas atrás, las separamos. Hojas, pasto. Tenemos esto. Este es el tambo compostador. Es en un espacio en el cual tienen menor lugar para hacerlo, pero con productos de cafetería. Estamos utilizando el tambo compostador y ellos ya llevan un aproximado de unos 5 tambos que han sacado con este proceso e igual lo utilizan para las jardineras, otros de nuestros espacios académicos. Los residuos orgánicos como tal no se pueden reducir. Todo el mundo habla de reducción de residuos, ¿sí? ¿Cómo reduzco los residuos orgánicos? Talo un árbol para que ya no me genere hojas. Pongo carpetas de asfalto para no tener pasto. La única forma es, pues,
con los desperdicios de alimentos. No desperdiciar alimentos, tiene un cálculo que 1.300 millones de toneladas se desperdician al año. Bueno, procurar no desperdiciar alimentos. No podemos evitar la producción de residuos orgánicos, pero sí podemos hacer algo al respecto. Ya por último, terminando de manera general, ¿qué ventajas vamos a tener? Bueno, evitamos la generación de gases de efecto invernadero con el correcto manejo de los residuos. Vamos a disminuir la presión de los disminución de la presión que existe sobre los sistemas de recolección de residuos municipales y los sitios de disposición final. Esto es, los rellenos tienen un área definida. Una vez que se llena, lo cierran y hay que buscar otro espacio. Bueno, al nosotros quitar prácticamente la mitad de los residuos, que son los orgánicos, obviamente le damos más tiempo de vida. Esto también es importante, facilitamos la separación de los residuos inorgánicos, es decir, hay gente que se dedica todo el tiempo a estar separando PET, aluminio, etcétera. Si nosotros mezclamos los orgánicos con los inorgánicos, ¿qué pasa? Entonces sí hay una pudrición, porque no es una degradación aeróbica, hay una pudrición, se ensucian pues complicamos el trabajo de estas personas. Al hacer nosotros una correcta separación de nuestros residuos orgánicos, vamos a nosotros a darle valor al trabajo de estas personas. Y vamos a evitar, bueno, los malos olores y proliferación de fauna. Esto es, si ustedes tienen un montón de latas de PET en una bolsa, pues no huele mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no hay animales que se alimenten de esto. Si al contrario nosotros le agregamos los residuos orgánicos, vamos a tener malos olores por la degradación anaeróbica. Si los eliminamos dándoles un correcto manejo, no vamos a tener todo esto tanto en los espacios universitarios como en nuestra casa. Y para ajustarme al tiempo, eso sería todo de mi parte. No hay cómo dejar de compartir. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, maestro Víctor Escutia Parra. Siguiendo la dinámica, les invitamos a todos los asistentes a registren sus preguntas, registren sus argumentos, opiniones que tengan respecto a lo que nos compartió acerca de las compostas y los beneficios que esto tiene para el pleno desenvolvimiento y crecimiento de todo tipo de plantas. Así que preguntarle al final al maestro Víctor si hubiera oportunidad de que haya una interacción de uno a uno con los asistentes, estaría mucho mejor. Mientras agradecemos todas estas aportaciones que uno considera que puede ser algo muy fácil, que probablemente no requiere de mucho espacio, pero bien de un proceso sistemático para que se tenga un buen resultado. Muchísimas gracias, maestro Víctor. Y siguiendo esta dinámica, vamos entonces con el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Ruiz López, quien nos va a platicar ahora acerca del caso de la producción del nopal en el microtúnel, sus derivados, sus distintas formas y manifestaciones que tenemos para la producción del nopal. Así que, ingeniero Miguel Ángel, puede hacer usted uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ya se aprecia el material. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Buenas tardes ya, perdón. Pues antes que nada agradecer la invitación. Vamos a hablar un poco sobre lo que es haciendo, pues ahora sí que referencia a lo que nos platicaba el maestro Víctor con referencia a todo lo que es el uso de las compostas o del reciclaje de los desechos orgánicos y aplicado, digamos, pues al cultivo de nopal, pues cae ahora sí que como anillo al dedo, ¿no? De manera inicial me gustaría recalcar un poco lo que se comentaba hace un rato por parte de los organizadores con respecto al nopal y viendo la importancia que este cultivo tiene a nivel nacional,
pues es parte, digamos, de nuestra idiosincrasia. Tan es así que, bueno, pues ustedes todos sabemos que forma parte de nuestra bandera, ¿no? De nuestro escudo nacional. Como tal, yo creo que tenemos que darle esa importancia a este cultivo, por toda la nobleza que nos proporciona desde el punto de vista medicinal, alimenticio, inclusive ahora últimamente también para uso como otras alternativas, como es el uso del nopal para hacer tipos plastificados o productos que nos vienen a ayudar en nuestra vida cotidiana y que nos ayudan a hacer más sustentable nuestros cultivos. Entonces, resaltar esa parte que México es uno de los países, es el país con mayor diversidad de esta planta, de los cactus y nopales. Entonces, yo creo que es muy importante que las universidades estén enfocadas en este cultivo, porque reviste gran importancia en todos estos aspectos, ¿no? Y hablando ya de cuestiones más técnicas, algunas de las características que tiene el nopal, pues es de que es un cultivo que puede ser muy longevo. Es un cultivo que en promedio las plantaciones van de 5 a 7 años, aunque con algún manejo y que se puede estar renovando permanentemente utilizando sus hojas o cladodios, que también se les llama de manera técnica, que nos permite a través de esa técnica estar reproduciendo o multiplicando el cultivo. De hecho, en el instituto, bueno, tenemos un sistema de apoyo a los productores en el cual en las parcelas que nosotros establecemos se destinan algunas de ellas para lo que es el establecimiento de lotes demostrativos con algunos productores a partir de la planta o de los cladodios que nosotros mismos producimos y que podemos estar estableciendo nuevas plantaciones. Bueno, inclusive puede llegar a durar hasta 80 años algunas plantaciones, alcanzando producciones pues muy elevadas de 80, 90 toneladas al año ya de nopalito, ¿no? Algunas plantaciones comerciales o explotaciones ya de manera más intensiva pueden durar menos años, pero siendo más productivas, con un manejo más especializado, digamos, del cultivo. Aquí lo que estamos, pues, resaltando es la parte comestible. En el caso general del nopal, pues es el nopalito o los rebrotes tiernos, que son los que nosotros podemos consumir. Estos pueden ser aprovechados desde los primeros 8 a 10 días de haber brotado del brote, digamos, inicial de la raqueta. Entonces es un cultivo que se consume tierno y que todos conocemos, únicamente se eliminan las espinas y que precisamente gran parte del manejo pues en el sentido de mejoramiento genético o selección de especies se basa en el que esta especie no tenga tantas espinas. Efectivamente, se busca ir seleccionando los materiales para que esa parte sea menos complicada, digamos, para el consumo humano. Inclusive algunas, aunque no, algunas de las variedades que tienen más espinas ya son destinadas para otros fines, como es el uso para forraje, por ejemplo, para alimento para ganado. ¿Cuáles son las condiciones agroclimáticas que requiere este cultivo? Pues realmente es un cultivo muy rústico. Es un cultivo que, pues, lo vemos en muchos lugares, establecido en diferentes altitudes, latitudes, y eso lo hace que sea un cultivo muy noble. Pero algunas de las condiciones que nosotros tenemos que cuidar para que sea, pues, más favorable su cultivo son, por ejemplo, el cultivo de estos en suelos que principalmente son de origen calcáreo o arenosos, como lo comentaban hace un rato, ¿no?
que tengan cierta profundidad. Estamos hablando de una profundidad de al menos 30 centímetros, aunque inclusive se ha podido cultivar o se cultivan en profundidades menores, pero estamos hablando ahora sí que de las condiciones más, pues más adecuadas, ¿no? Hay que buscar o el establecimiento de este cultivo se desarrolla de manera más favorable en un pH muy cercano a la neutralidad, o de preferencia en suelos que tiendan más a la alcalinidad, más que a la acidez. Se desarrollan mejor en suelos con tendencia hacia la alcalinidad. Es un cultivo que pues es muy tolerante a la falta de agua. Todos lo conocemos, es un cultivo que de zonas desérticas o secas, y eso le permite que tengamos una fuente de alimentación en algunas zonas donde es muy difícil el cultivo de algunas otras especies, ¿no? Es ideal precisamente para estas zonas donde en muchos casos no se puede cultivar otra especie, precisamente por la deficiencia o la carencia de humedad. Alcanza temperaturas de 16 a 28 grados, es la temperatura ideal para el cultivo, aunque también, como muchos sabemos, en zonas donde hay más calor, tiene buen desarrollo. Sin embargo, ya cuando hablamos para cultivo comercial, para un cultivo intensivo, pues tenemos que buscar ese ideal de 10 a 28 grados y no exceder. Hay algunos cultivos que se manejan, en el caso que vamos a hablar, bajo microtúneles o en cubiertas plásticas, puede rebasar esas temperaturas. Entonces tenemos que jugar con las temperaturas tratando de no elevar esa temperatura porque perdemos productividad. También la precipitación en los lugares donde se establece, pues va de los 150, o sea, desde muy pocas precipitaciones hasta precipitaciones muy altas, como son los valles de Toluca, Tlacomulco y Tlahuaca, donde se desarrolla perfectamente bien sin ningún problema. Y las altitudes también, pues van desde muy poca altura a nivel del mar hasta arriba de los 1800 metros, donde se puede cultivar de manera favorable. En general, el cultivo lo podemos cultivar fuera de estos rangos. Sin embargo, ya para producciones intensivas, podríamos estar limitando su desarrollo. Entonces, estamos hablando de las condiciones en las cuales el cultivo se desarrolla de manera favorable. Hablando de lo que es el nopal ya en el microtúnel, bueno, pues este es un cultivo que, digamos, es de reciente utilización. Normalmente el cultivo se ha manejado de traspatio y como parte o complemento de cultivos, sobre todo hortícolas o de otro tipo, en los cuales pues viene a enriquecer la dieta principalmente de las zonas rurales, ¿no? Últimamente ya se está utilizando inclusive en zonas urbanas el cultivo de este nopal, por ejemplo, en cubetas o en macetas, donde en una casa con 4 o 5 macetas o cubetas pueden estar teniendo una buena producción para una familia de 4 o 5 integrantes. Entonces, digamos que básicamente ha sido un cultivo que se maneja de traspatio. En algunas zonas es de mayor, digamos, es más común, como en algunas zonas del Distrito Federal, donde ya su producción inclusive se maneja a niveles internacionales o de exportación. Sin embargo, el mayor pues cultivo ha sido a nivel de traspatio. Y recientemente pues se ha utilizado lo que es el microtúnel, cuya alternativa pues nos permite producir prácticamente en todo el año. Esa es la gran ventaja de utilizar esta técnica en este cultivo. Y principalmente es para reducir el daño que se produce con las bajas temperaturas. A pesar de que es un cultivo que tiene mucha resistencia tanto al frío como al calor, sin embargo, las heladas sí llegan a dañar las raquetas, llegan a dañar la planta
y por lo tanto su producción merma de manera considerable. Entonces, el uso de cubiertas plásticas con estos, pues varillas que se pueden utilizar, tubos, etcétera, nos permite ampliar nuestra área de producción y por lo tanto el nopal podemos obtener un rendimiento o un precio en el mercado pues de mayor nivel, ¿no? Esa es la gran ventaja de estar produciendo en microtúnel. ¿Y qué es el microtúnel? Bueno, pues no es otra cosa más que una cubierta de plástico colocada en la estructura. Es una estructura que está hecha con arcos de varilla, pueden ser con tubos delgados o tubos flexibles, y los cuales se fijan en los extremos de las camas, que normalmente es como se cultiva el nopal. Pueden manejarse en camas de 1 hasta 1,5 o hasta 2 metros de ancho. Ya más de 2 metros no se recomienda porque la densidad se eleva demasiado y la operación, digamos, para labores del cultivo no se facilita. Entonces, lo más que se recomienda es de 1,50 de ancho las camas. Y bueno, los plásticos se colocan, se amarran con hilos en los extremos a manera de poder cubrir el plástico. Sin embargo, también es una práctica común el que se pueda estar abriendo y cerrando esta capa, digamos, para permitir inclusive que pueda tomar agua cuando se presenten las lluvias, ahorrar en lo que son los riegos y también bajar la temperatura cuando sea muy elevada. Sobre todo cuando utilizamos este tipo de cubiertas en espacios bajos o pequeños, deja de ser ¿cómo decirlo? Térmico el ambiente. Un ambiente térmico más favorable sería una altura mayor para que el tiempo que tarda en calentarse y el tiempo que tarda en enfriarse se amplíe. De manera que en cubiertas pequeñas la temperatura se eleva de manera muy rápida, pero también se enfría de manera muy rápida. Sin embargo, el uso de esta tecnología se enfoca más a protegerlo sobre todo de las bajas temperaturas y específicamente de las heladas. Es importante que estos plásticos pues sean transparentes porque requieren esta luz que les permite pues todo el proceso de fotosíntesis y por lo tanto el proceso de producción. Ahí se recomienda que después de los 25-30 grados se abran estas cortinas o este plástico para que no se eleve demasiado la temperatura y por la tarde cuando ya están bajando la temperatura pues volver a colocar el plástico para que mantengamos esa temperatura y protejamos de las bajas temperaturas, sobre todo de las heladas, ¿no? Se recomienda que las alturas para este cultivo, pues, no sean más de 70 centímetros, aunque hay diferencias, ¿no? Hay diferentes modalidades de microtúneles. Si hablamos de microtúnel, esta sería la recomendación. Si hablamos de macrotúneles, bueno, ya estamos hablando de otra cubierta con una altura mayor, que puede ir desde los 1,50 hasta los 2 metros de altura, y que ya sería de manera más complicada el poder estar abriendo y cerrando. Entonces, esa sería una modalidad diferente. Se recomienda que la distancia entre los aros o las varillas sea más aproximadamente de 1,50 entre aros, que es lo que pues estos materiales resisten la tensión para que no se doblen y para que no se vuelen también o sea complicado, digamos, su manejo, porque los vientos también pueden estar moviendo el plástico y lo pueden volar, digamos. Entonces, esa sería una distancia adecuada. Si hablamos de lo que es la preparación del suelo, bueno, pues como en la mayoría de los cultivos, en todos los cultivos, es un proceso importante. ¿Por qué? Porque de aquí partimos para que nuestro cultivo tenga pues el adecuado desarrollo. Y lo principal en esto es que el suelo esté bien molido, bien mullido,
que le permita a la raíz tener aireación y sobre todo buen desarrollo de la raíz, que es el que le va a dar el soporte a toda la planta y por lo tanto los nutrientes para que ésta exponga o exprese todo su potencial. Y además, otra de las funciones del mover el suelo, que regularmente cuando se va a hacer en este tipo de estructuras de microtúneles, se hace con herramientas como palas, bieldos, etcétera, se debe de hacer al menos de 30 centímetros de profundidad, precisamente para que la raíz de nuestras plantas puedan explorar el mayor volumen de suelo y por lo tanto alcanzar los nutrientes que necesita. Es importante también el paso de la preparación y el tratamiento de la planta con la que vamos a iniciar nuestro cultivo. Decirles que de entrada, bueno, pues tiene que ser planta o cladodios o raquetas, como lo gusten ustedes conocer, que sean plantas que estén libres de plagas y enfermedades. Este es un proceso importante. El que busquemos ese material que esté libre de plagas y enfermedades, que no presente malformaciones, que no tenga, daños físicos, que tenga una edad de por lo menos 6 meses a 1 año. Esto es importante porque nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en algunas plantaciones que no conocen, que les venden planta o raquetas de menos de 6 meses y después hay problemas porque empiezan pudriciones. Es importante que esta planta de inicio, esta raqueta, tenga al menos esa edad, porque con eso aseguramos de que no vamos a tener problemas de pudriciones. Inclusive con planta de menor tamaño y aunque se hagan tratamientos de desinfección, etcétera, van a tener problemas porque la planta no está tierna todavía. Entonces, por eso es importante este dato de que sea de una edad de al menos 6 meses y con un tamaño de 30 centímetros de largo por unos 20 centímetros de ancho. Eso también es importante porque hemos encontrado también plantaciones con casi hecha con palitos, ¿no? Entonces, ahí es donde se vienen muchos de los problemas de lo que es la producción de este cultivo, ¿no? Que tenga un buen grosor, que esté suculento, o sea, un grosor estamos hablando de 2 centímetros mínimo a 3. Entonces eso nos va a asegurar que nuestra planta o el inicio de nuestra plantación va a tener seguridad. Es importante la desinfección de nuestras raquetas. Hay un producto que nosotros lo podemos elaborar, que es lo más económico, que es el famoso caldo bordelés. Y este caldo, pues ahora sí que en una proporción del 2%, se prepara con 2 partes de cal y 2 partes de sulfato de cobre, cobre tribásico. Esto se hace en 100 litros de agua. Esto es una práctica muy común, el que se haga esta desinfección, se sumerge toda la raqueta y después se deben dejar de 15 a 20 días para que cicatricen. La cicatrización se refiere al punto de corte, donde hacemos el corte, nosotros tenemos que dejar que cicatrice para que precisamente al momento de entrar en contacto con el suelo ya tenga una costra o una superficie que la proteja de los patógenos al momento de entrar en contacto con el suelo. Cultivo de nopal se utiliza mucho los abonos orgánicos. Generalmente se utilizan volúmenes grandes para lo que es el cultivo, desde 5 toneladas de estiércoles, pueden ser de cualquier tipo de estiércol, pero estamos hablando de que esto equivale a 8 kilogramos aproximadamente por cada cepa o por cada raqueta. Aquí estamos viendo en una de las imágenes, una de las plantaciones. Entonces podemos ver
por una parte, la aplicación del abono y por otra parte, la orientación, que también es muy importante, que la orientación nos permita que las caras de la raqueta nos estén buscando el sol de manera permanente, el mayor número de horas posible. Entonces, es importante que esa condición se contemple al momento del establecimiento. Y también se hacen algunas aplicaciones con fertilizante químico, que va de los 100 a los 150 gramos por cada una de las plantas también, ¿no? Normalmente se utiliza urea o algún tipo de fertilizante que tenga nitrógeno, que es lo más común. Sin embargo, bueno, ya cuando hablamos de lo que es la sustentabilidad, de lo que estaba hablando el maestro, precisamente la idea es de que durante el tiempo nosotros podamos estar dependiendo cada vez menos del uso de fertilizantes químicos. Y esto sí se logra, sí se ha podido lograr. Hemos tenido ejemplos de personas o de productores que después de, a lo mejor no es tan rápido, ¿no? Pero 5 a 10 años se ha logrado la sustentabilidad. Eso quiere decir que después de ese tiempo ya no es necesario utilizar algún fertilizante químico. Simplemente con la reincorporación de materia orgánica de manera regular se ha podido lograr y mantener los rendimientos que se tienen, pues que se tiene, digamos, de manera común en cualquiera de estos cultivos, cualquiera de los cultivos, y hablando específicamente de nopal, se ha podido lograr eso, pero digamos que no es tan fácil. Hay que venir trabajando y siendo de manera recurrente con la aplicación de estos abonos de manera natural. Si hablamos un poquito de lo que es, ya habló el maestro sobre lo que son las compostas y los abonos orgánicos, y todavía yendo un poquito más, el humus de lombriz puede ser inclusive más eficiente para este tipo de cultivos, sobre todo porque se reduce en gran cantidad el volumen el volumen de producto que se va a utilizar en un cultivo de manera considerable. Estamos hablando de que un abono, una composta, aquí estamos utilizando de 5 a 6 o hasta 10 toneladas por hectárea o kilogramos por metro cuadrado. Con el uso de abonos como el humus de lombriz podemos reducir de 1,5 a 2 toneladas con resultados muy similares a lo que es la composta. Entonces eso nos permite evitar problemas, por ejemplo, de acarreo, de manejo, inclusive problemas de maleza o plagas o de enfermedades. Entonces es una muy buena alternativa para el cultivo, en general de todos los cultivos, pero en específico para el cultivo de nopal. Hablando del riego, pues es un cultivo que también, sobre todo en algunas etapas, requiere de riego, aunque sabemos, como decíamos, que es un cultivo que tolera bastante la sequía, bajo condiciones de extrema sequía, bueno, y sobre todo si vamos a manejar en microtúnel, pues es recomendable utilizar riegos que pueden ir de 4 a 8 litros por metro cuadrado, y esto aplicado cada 15 días, sobre todo en las etapas donde hace más calor y hay menos humedad ambiental. De tal manera que se van a necesitar unos 300 litros de agua por cada aplicación, dependiendo del sistema que utilicemos. Si utilizamos un sistema de riego como el que vemos en la imagen, que es un sistema de riego por goteo, pues esto se eficientiza hasta en un 80%. Entonces, eso puede ser todavía mucho más eficiente, ¿no? Hablando de lo que es la cosecha, bueno, pues en los meses de mayor humedad, que están aproximadamente entre mayo y puede ser hasta antes de septiembre. Septiembre todavía podemos encontrar una buena producción. Esto se debe de llevar a cabo cuando los brotes ya alcanzan de 10 a 15 centímetros
que es cuando están en las condiciones adecuadas para su consumo. Ya más grandes empiezan a tener más fibra y por lo tanto el mercado ya no los recibe tan fácilmente. No estamos hablando de 10 de 100 a 120 gramos cada nopalito. Esto nos haciendo cuentas, más o menos una producción en microtúnel, estaríamos produciendo de 500 a 800 kilogramos de nopalito bajo estas condiciones, digamos, de producciones más intensivas, ¿no? Esto estamos hablando después de 6 a 8 semanas después de haber efectuado la plantación. Entonces, realmente puede ser muy, muy rápido, muy eficiente su producción, ¿no? Es importante aquí recalcar que el corte para el nopalito debe ser con un cuchillo muy filoso o una herramienta muy filosa. Y básicamente el corte es simple, se jala un poco la raqueta, en la axila de la unión entre la raqueta, entre el nopalito y la raqueta madre, se inserta el cuchillo y hay que dejar que el corte sea natural, porque muchas veces cuando no se hace un adecuado corte, de ahí se generan enfermedades. Entonces es importante que ese corte sea limpio, de un solo tajo, y que no queden troncos o pedazos tanto de nopalito como digamos, se inserte más sobre el nopal, sobre la raqueta, digamos, que está produciéndolo, ni cortarlo, ni dejar brotes o pedazos. Esa es una clave importante en lo que es la cosecha para evitar problemas de plagas o enfermedades. Un dato importante es que una penca produce de 2 a 3 brotes cada 15 días, o sea, es muy productivo, sobre todo en esa etapa cuando están en los meses de mayor humedad. Y bueno, hablábamos de la producción en términos generales, lo que se puede estar produciendo, que realmente nos hace que sea un producto, pues muy, un cultivo de mucha producción, pues. Y nada más quisiera dar un poco más de énfasis en lo que es el humus de lombriz, que ha sido el área en la que me he desarrollado un poco más, que realmente hemos visto resultados muy eficientes con el uso de este abono, que no es otra cosa más que esa composta que nos venía hablando el maestro, darle un plus o un extra al incrementarle de manera considerable una gran cantidad de microorganismos. Cada gramo de humus de lombriz nos está proporcionando arriba de 20 millones de microorganismos. Eso hace que sea muy eficiente este tipo de abonos o de mejoradores, que permite que sea mucho más eficiente el uso de este producto, sin denostar obviamente el uso de compostas o otros mejoradores, que nos permite pues hacer muy eficiente este y otros cultivos, ¿no? Los beneficios de este producto o de este biomejorador, digamos, es que mejora de manera considerable las condiciones del suelo, lo hace más poroso y por lo tanto más permeable al agua y al aire. Tiene algunas sustancias que nos ayudan a mejorar desde el punto de vista microbiológico. Hay un equilibrio con respecto a microorganismos que son digamos, generadores de control biológico, por ejemplo, nos ayudan a controlar algunos patógenos del suelo, nos ayudan a sintetizar algunos fertilizantes del aire, como es el nitrógeno, por ejemplo, y en general, pues nos ayudan a mejorar las condiciones del suelo donde se pueda incorporar. Hablaba también hace un rato de lo que son los lixiviados o los líquidos. Efectivamente, también en este caso de estos mejoradores para el uso de estos cultivos, pues nos incrementan de manera considerable la nutrición desde el punto de vista de los microelementos que un cultivo, como en el caso de nopal, requieren.
Es una práctica también común el uso de estos lixiviados, sobre todo de lombriz, como aplicaciones foliares, tanto en aplicaciones foliares como en aplicaciones al suelo también, para mejorar las características del mismo suelo. Entonces, en términos generales, eso es lo que quería yo comentarles, platicarles de lo que es este cultivo. Realmente es un cultivo muy noble, es un cultivo que nos permite, generar un sinfín de productos, de subproductos de lo que es el nopal, y entiendo que el objetivo de esta charla es entiendo que están cultivando o están cultivando el nopal en las diferentes unidades de las universidades o de la universidad en la que están ustedes, y para mí es pues muy gustoso tener esa noticia, porque realmente la agricultura, pues a nivel de traspatio, digamos, y sobre todo en las universidades, y el poder mostrar lo que se puede hacer a nivel de traspatio, yo creo que es parte esencial de lo que es la sustentabilidad, el que cada vez podamos ir logrando preparar nuestros propios alimentos o producir nuestros propios alimentos y depender cada vez menos de lo que son otros procesos de producción. Me parece muy, muy atinado. Yo los felicito y estamos a sus órdenes para poder colaborar en ese sentido y ir logrando los objetivos que ustedes hayan planteado, no solamente en este cultivo, sino en algunos otros que también tengan ustedes interés. Hasta aquí sería mi participación y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Ángel Ruiz López, por compartir todos estos conocimientos y la experiencia que ustedes ya han tenido respecto a la producción del nopal. Y si ustedes me permiten, voy a hacer mención de las preguntas que se registraron en el chat. Vamos de acuerdo en el orden en el que aparecen, serían para las primeras que voy a mencionar para el maestro Víctor en relación a la composta, y posteriormente a las que van dirigidas hacia el ingeniero Miguel Ángel. Así que iniciando con las que tenemos aquí en el chat, dice: ¿cuánto tiempo después de realizar una composta está lista? Posteriormente esa es una. ¿Cuánto tiempo pasará después de que preparan una composta? ¿Y en qué cantidad es correcto administrar la composta a las plantas y cada cuánto tiempo se aplica? Así que, maestro Víctor, si pudiera apoyarnos con respuesta a esas dos preguntas, y ahorita emito otras que también aparecen aquí. Por favor. Sí. Bueno, respecto a cuánto tiempo tarda, como les comentaba, va a variar. Va a variar con respecto al tipo de material con el que estemos realizando el proceso de compostaje. Es decir, un ejemplo sencillo es: ¿ustedes qué creen que tenga más energía? ¿Cáscaras de papaya o de plátano, o un montón de hojas de eucalipto? ¿No? Obviamente van a ser las cáscaras de papaya, las de plátano, las que se van a degradar de una manera más rápida. Ahora, digo, estas son varias cosas que intervienen, ¿no? El tipo de sustrato con el cual hacemos, pero también el nivel de proceso que le damos. Si tú mueves diario una composta, obviamente va a tener más oxígeno para realizar el proceso, va a ser menos tiempo. A ver, si nos vamos a un proceso de compostaje de tipo del que les comentaba, de residuos orgánicos producto del mantenimiento de áreas verdes, estamos teniendo que la composta está completamente lista en un proceso de 6 meses. ¿Por qué? Porque obviamente las hojas, principalmente las hojas, el pasto no tanto, contienen algo de lignina, lo cual la lignina es el compuesto el cual están compuestas las ramas, obviamente les dan más resistencia. Entonces, lo que los organismos lo van rompiendo va tardando más tiempo. 6 meses en un proceso de tipo del espacio académico con ese tipo de residuos. En la casa, igual. Si nosotros le llevamos a cabo un proceso de compostaje
vamos a un supuesto, en un tambo compostador, como ya les comentábamos, en lo que lo vamos procesando, se va degradando y vamos llenando el tambo compostador en los mismos 6 meses. Ahora, en un proceso ideal de una fábrica, en un tiempo de 3 meses puede tener una composta. ¿Cómo sé que la composta está lista? Bueno, primero vamos a tener que no vamos a encontrar residuos, por ejemplo, cosas visibles, ¿no? A lo mejor que distinga yo una manzana. Tiene que verse completamente como suelo. Esa es una. 2, lo que les decía de la temperatura es muy importante. Cuando tenemos las características de humedad, oxigenación, y ya no tenemos temperatura en nuestro material, eso indica que ya no tenemos disponible energía para los organismos y por consiguiente se encuentra en un estado idóneo para pasar una etapa de maduración. Entonces, es una pregunta que podría resolverse sencillamente, pero no porque obviamente requerimos de conocer nuestros materiales, de los tiempos, de todo esto. Entonces, la manera ideal de saber que ya está lista la composta es que tenga las características para seguirse degradando y que ya no tenga temperatura. Eso es lo que yo les recomendaría. De manera general, obviamente esto ya se los planteo pues con